Hola a todos amantes del entretenimiento y las historias que nos roban el aliento. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy, tengo para ustedes un tema que estoy segura va a generar mucho revuelo, muchas preguntas y sobre todo, mucha intriga. Estamos a punto de desentrañar un misterio, o más bien, un secreto que rodea a una de las parejas más comentadas del momento, una que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, estoy hablando de Francesca Chillemi y Can Yaman. Seguro que ya se les encendió la curiosidad, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de cómo Francesca ha trabajado duro por Can, o al menos, de la percepción que tenemos sobre ello y de los secretos que podrían estar detrás de esta aparente dedicación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones y revelaciones. Últimamente las redes sociales, las revistas y todos los medios de comunicación parecen estar obsesionados con la vida amorosa de Can Yaman. Este actor turco, conocido por sus papeles en series que han arrasado a nivel internacional, ha sabido ganarse un público fiel, pero también ha sido objeto de mucha especulación. Y en medio de toda esta vorágine, aparece Francesca Chillemi, una actriz italiana que ha estado en el ojo del huracán junto a él. La hemos visto en eventos, en fotografías juntos, y la narrativa que se ha construido es que Francesca, de alguna manera, ha sido fundamental en la carrera o en la vida de Can. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Ha trabajado Francesca duro por Can? ¿O es simplemente la imagen que se proyecta? Para entender esto, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo. Can Yaman explotó en popularidad gracias a series como Erkenci y Dolunay. Su carisma, su físico y su talento actoral lo catapultaron a la fama internacional. Millones de fans en todo el mundo quedaron cautivadas por su presencia en pantalla. Y es precisamente en ese momento de auge cuando comienzan los rumores y las conexiones con Francesca Chillemi. Se conocieron durante el rodaje de la serie italiana Viola come il mare, y desde entonces, su relación ha sido objeto de análisis constante. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué significa trabajar duro por ti en este contexto? En el mundo del espectáculo, trabajar duro puede tener muchas interpretaciones. Puede significar apoyarse mutuamente en sus carreras, ser un pilar emocional, ayudar a la otra persona a crecer profesionalmente o incluso, en un sentido más figurado, haber invertido tiempo y esfuerzo en mantener una relación que sea visible y exitosa ante el público. Y es en este último punto donde creo que se centra gran parte de la especulación sobre Francesca y Can. Hemos visto cómo su relación se ha hecho pública, cómo han compartido momentos en redes sociales, cómo han sido fotografiados juntos. Y para muchos, esto no es solo una muestra de amor, sino también una estrategia. Una estrategia quizás para mantener el interés del público, para seguir estando en la agenda mediática. Y si esto es así, podríamos decir que Francesca Chillemi, al aceptar hacer pública su relación, al posar en eventos junto a Can, al compartir esos momentos con sus seguidores, está de alguna manera trabajando para mantener esa imagen de pareja sólida y mediática. Pero vamos más allá. ¿Ha habido algún tipo de influencia profesional? Can Yaman, después de su gran éxito en Turquía, ha estado explorando proyectos internacionales. Ha tenido aspiraciones de incursionar en Hollywood, ha participado en producciones internacionales. Y es en este contexto donde la conexión con Francesca, una actriz italiana reconocida en su país, podría haber sido beneficiosa. Italia es un mercado importante en Europa, y tener una pareja italiana podría haber abierto puertas, o al menos, facilitado la adaptación y la conexión con el entorno profesional en Italia. ¿Sabemos si Francesca ha utilizado sus contactos, su influencia, o su conocimiento del medio para ayudar a Can en sus proyectos en Italia o en Europa? No tenemos pruebas concretas, pero es una línea de pensamiento que no podemos descartar. Pensemos en la dinámica de una pareja de actores. Es un mundo competitivo de mucha exposición. Mantener una relación bajo el escrutinio público no es fácil. Requiere esfuerzo, comprensión, y a veces, una cierta dosis de gestión de la imagen. Si Francesca ha estado al lado de Can, apoyándolo en sus momentos de éxito y quizás también en los momentos de mayor presión mediática, eso también podría considerarse una forma de trabajo. Un trabajo emocional, un trabajo de compañerismo. Además, hay que considerar el factor de la imagen pública. En el mundo del entretenimiento, las parejas a menudo se convierten en marcas en sí mismas.
Su relación puede generar interés, puede ser objeto de titulares, y eso, indirectamente, puede ser beneficioso para ambos. Si Francesca y Can han mantenido su relación ante el público de una manera que genera interés, que mantiene a los fans enganchados, ¿no podría interpretarse como una forma de trabajo conjunto para mantener su visibilidad? Ahora, también es importante ser justos. El amor es amor, y no siempre todo tiene que ser una estrategia. Quizás Francesca Chillemi simplemente se ha enamorado de Can Yaman, y la exposición pública es una consecuencia natural de salir con una figura tan popular. Quizás ella no está trabajando activamente en el sentido de una estrategia de marketing, sino que simplemente está viviendo su relación y compartiendo su vida con quien ama. Y eso en sí mismo es admirable. Pero ¿cuáles son los secretos que rodean a esta situación? Los secretos en este caso no son tanto sobre conspiraciones, sino sobre la verdadera naturaleza de su relación y las motivaciones que hay detrás de su presencia mediática. El secreto podría estar en si Francesca ha influido activamente en la carrera de Can, más allá del apoyo emocional. El secreto podría estar en si su relación es una parte fundamental de su estrategia de marca personal conjunta, o si es simplemente una historia de amor que se ha hecho pública. Hemos visto cómo ambos actores están constantemente en el ojo del huracán. Sus seguidores están siempre atentos a cada nueva foto, cada nuevo comentario. Y en esa atención reside un poder que puede ser utilizado de diferentes maneras. Si Francesca ha sabido navegar esta exposición, si ha sabido proyectar una imagen de apoyo y complicidad, eso demuestra una inteligencia y una habilidad que sin duda podríamos considerar como una forma de trabajo en el contexto del mundo del espectáculo. Recordemos que Can Yaman ha tenido una trayectoria meteórica y, como suele suceder con las estrellas de gran magnitud, las especulaciones sobre su vida privada no tardan en aparecer. Y en este escenario Francesca Chillemi ha sido la figura recurrente. La pregunta que muchos se hacen ¿es ella una simple acompañante en el brillo de Can, o tiene un papel más activo, un rol que, de alguna manera, contribuye a esa luz? La teoría de que Francesca trabajó duro por él puede tener varias capas. Por un lado, está el apoyo emocional. Estar al lado de alguien que vive bajo una presión mediática constante, que viaja mucho, que tiene un horario exigente, requiere una fortaleza y una comprensión excepcionales. Si Francesca ha sido ese pilar para Can, si le ha brindado esa estabilidad y ese apoyo en su vida personal, eso es, sin duda, una forma de trabajo duro en el ámbito de una relación. Por otro lado, está la influencia en su carrera. Como mencioné antes, Can Yaman ha buscado expandir sus horizontes profesionales fuera de Turquía. Italia, como gran mercado europeo, es un paso lógico. Tener una relación con una actriz italiana reconocida como Francesca Chillemi podría haber facilitado su integración, su comprensión de la cultura, e incluso, quién sabe, haber abierto puertas a proyectos específicos. No tenemos información confirmada sobre si ella ha intervenido directamente en negociaciones o recomendaciones, pero la hipótesis es intrigante. Y luego está la gestión de la imagen pública. En la era de las redes sociales, la visibilidad de una pareja puede ser un activo valioso. Las apariciones conjuntas, las fotos que sugieren complicidad, todo esto mantiene a los fans interesados y a los medios atentos. Si Francesca ha participado activamente en proyectar esta imagen de pareja sólida y feliz, contribuyendo así a mantener el interés mediático en ambos, podríamos decir que está trabajando duro en el sentido de la estrategia de marca personal. Sin embargo, también es vital recordar que el amor y las relaciones no siempre se basan en estrategias calculadas. Es posible que Francesca Chillemi simplemente se haya enamorado de Can Yaman, y que la exposición pública sea una consecuencia inevitable de estar con una figura tan mediática. En este caso, su trabajo sería simplemente el de vivir su relación de la manera más auténtica posible, y la proyección de esa autenticidad ante el público. El secreto revelado, al que aludimos en el título, no es una bomba nuclear, sino más bien una invitación a reflexionar sobre las diferentes interpretaciones de la influencia y el apoyo en una relación entre dos figuras públicas. La verdad absoluta es difícil de alcanzar, pero podemos analizar las evidencias y las percepciones. Hemos visto cómo ambos se han mostrado juntos en eventos, cómo han compartido mensajes en redes sociales que sugieren una profunda conexión. Las fotos de ellos en Italia, disfrutando de momentos cotidianos, pero siempre bajo el radar de los paparazzi, añaden leña a este fuego de especulación. ¿Es una muestra de amor genuino y de apoyo mutuo, o hay un componente más calculado detrás de escena?
Si nos ponemos en el lugar de Francesca Chillemi, como actriz reconocida en Italia, también es importante p. Hará ella mantener su relevancia. Una relación con una estrella internacional como Can Yaman, bien gestionada, podría potenciar su propia visibilidad. Esto no significa que su amor sea falso, sino que en el mundo del espectáculo, las relaciones y las carreras a menudo van de la mano. El trabajo duro que Francesca podría haber hecho por Can, entonces, se podría desglosar en varios aspectos. 1. Apoyo emocional y personal ser la roca de alguien que está constantemente bajo los reflectores es una tarea ardua. Requiere paciencia, comprensión y un gran equilibrio emocional. Si Francesca le ha brindado esa estabilidad a Can, eso es un trabajo significativo. 2. Facilitación de su incursión internacional Italia es una puerta de entrada importante al mercado europeo. El conocimiento de Francesca sobre el entorno profesional italiano, sus posibles contactos y su propia experiencia podrían haber sido valiosos para Can en sus proyectos en ese país. 3. Gestión de la imagen y proyección mediática La forma en que una pareja se presenta al público puede tener un impacto considerable en su popularidad y en la percepción que se tiene de ellos. Si Francesca ha contribuido activamente a proyectar una imagen de pareja sólida, atractiva y mediática, eso también es una forma de trabajo. El secreto, en última instancia, reside en la intención detrás de cada acción. ¿Lo hace por amor puro y simple con la exposición pública como una consecuencia inevitable? ¿O hay una estrategia más elaborada, donde el apoyo a la carrera de Can y la gestión de su propia imagen son componentes clave? La respuesta probablemente sea una mezcla de ambas. Lo fascinante de este tema es que nos permite analizar cómo las relaciones de las celebridades son construidas, percibidas y, en ocasiones, utilizadas como parte de una narrativa mediática. Francesca Chillemi, al estar en el centro de esta historia con Can Yaman, se convierte en un personaje clave en esta construcción. Para finalizar, recordemos que la información que tenemos proviene principalmente de la prensa, las redes sociales y las apariciones públicas. La intimidad de su relación es, en gran medida, un misterio. Pero la pregunta de si Francesca Chillemi ha trabajado duro por Can Yaman abre un debate interesante sobre la naturaleza del apoyo, la influencia y la estrategia en las relaciones de las estrellas. Y creo que, sea cual sea la verdad completa, su presencia al lado de Can Yaman ha sido, sin duda, significativa. Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en el mundo de Francesca Chillemi y Can Yaman. Hemos explorado las diferentes facetas de lo que podría significar trabajar duro por ti en el contexto de su relación y su vida pública. Hemos desentrañado, o al menos intentado desentrañar, algunos de los secretos que rodean a esta popular pareja. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su atención. Su compañía en este canal es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las historias más interesantes. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, les invito a que me dejen un asterisco me gusta. Y por supuesto, si tienen alguna opinión, alguna teoría adicional o simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre Francesca y Can, no duden en dejar un asterisco comentario abajo. Sus aportaciones son valiosísimas para nosotros. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo la invitación que les hice al principio, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.